Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos que hablar del Real Madrid porque hoy se está hablando mucho del futuro de los merengues, qué es lo que se necesita, qué y quiénes están sonando para llegar, tanto para llegar como para irse, quiénes creo yo que deberían de irse o quedarse y cuál es el camino que yo creo que el equipo debería de tomar. Primero, para empezar, hablemos del técnico. A ver, todos estamos de acuerdo que Arbeloa no es técnico para el Real Madrid. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Eh, ya se le dio la oportunidad. De hecho, lleva un registro peor que el de Xavi Alonso. Así que yo creo que no es técnico para el Real Madrid. No tienen una identidad clara, no tienen claro qué es a lo que tienen que jugar. Entonces, para mí, Arbeloa no es técnico para el Real Madrid. Para mí Xavi era el camino que se debía de seguir, pero el vestuario no lo dejó respirar y ya sabemos lo que pasó y pues terminó yéndose o más bien lo terminaron destituyendo del Real Madrid. Lo que necesita el Madrid en este momento es un proyecto, saber a qué juegan, tener clara la idea de qué es y lo que quieren jugar. A ver, y antes, madridistas, no vengan a decir que el Madrid juega a ganar y buscar la épica y así gana el Madrid. Porque no. Porque el fútbol moderno es un fútbol táctico, donde cada jugador cumple un rol importante en este engranaje que es el equipo, ¿no? Eh, Solo tenemos que mirar a ver al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich, al Barcelona, incluso en este final de temporada al Manchester City. Tienen una idea clara de qué es lo que juegan. Sí, por ejemplo, el Barcelona no es un muy buen equipo atacando, es un muy buen equipo presionando, pero sí, es un equipo que defensivamente es muy malo defensivamente. Recibe muchos goles así como los que mete, también los recibe, pero bueno, mañana hablaremos mejor del Barcelona. Pero a lo que voy es, tienen una identidad clara de juego, saben a lo que están jugando, saben lo que tienen que jugar. Hemos visto cómo juega el Bayern, están 100% aferrados a la manera en la que juegan, qué es lo que tienen que hacer. Ni hablar del Paris Saint Germain, desde hace 3 años que está Luis Enrique ha estado construyendo esta idea de cómo van a jugar, donde todos los jugadores tienen una tarea que hacer y todos la tienen que cumplir a la perfección para que pueda funcionar el equipo. Cosa que en día de hoy, pues la realidad es que el Madrid no tiene. Y bueno, hablemos de quiénes son los que suenan para ocupar el banquillo del Madrid. Primero suena Pochettino y Didier Deschamps, que ambos deben de dejar sus selecciones, o han dicho que van a dejar sus selecciones terminando este mundial del 2026. Entonces son dos técnicos para mí muy buenos, pero no sé, no siento, no sabemos si realmente el equipo los quiere, si realmente quiere dejarles este proyecto que, como digo, tienen que tener muy clara la idea de cuál es, si Pochettino y Deschamps serían, pero bueno, suenan. El que se viene hablando hace ya muchos meses, que para mí yo creo que sería el técnico casi perfecto en estos momentos para el Real Madrid, pues definitivamente es Jürgen Klopp. Se viene hablando, como le dije, hace meses de él. Pero bueno, también sabemos que ahorita, de hecho, no está entrenando ningún equipo, pero está muy concentrado en el tema con Red Bull, con su trabajo en Red Bull como director de fútbol. Pero bueno, creo que sí existe la posibilidad de que pueda llegar. Yo creo que se le puede convencer, pero veremos qué pasa. Y a ver, ¿por qué creo que es el mejor entrenador que en estos momentos puede llegar para el Real Madrid? Uno, creo que les puede dar una identidad clara de juego al equipo. Y dos, algo muy importante, yo creo que puede explotar muy bien a ciertos jugadores que tiene el Real Madrid, como por ejemplo Mbappé, Vinicius, e incluso los podrían hacer jugar juntos, que ese es un tema del que tenemos que hablar y ahorita voy a entrar a eso.
la realidad es que es un técnico que yo creo que puede explotar mucho las capacidades de estos jugadores. Entonces yo creo que sí es una muy buena opción, muy buena alternativa para el Real Madrid. Y aparte de todo eso, yo creo que también es un entrenador que puede controlar el vestuario. Creo que es un hombre que tiene muy claro que cómo tratar a los jugadores. Siempre lo he visto, bueno, yo en lo personal creo que siempre lo he visto que sí, apoya a sus jugadores, que no los deja solos, les da, por decirlo de alguna manera, esa palmadita en la espalda, pero a la vez es muy firme, es muy, todos tienen que trabajar, todos tienen que hacer esto o lo otro. Entonces creo que es una muy buena opción, una muy buena alternativa para el Real Madrid. El segundo punto, fichajes y recambios. Uf, de esto sí se ha estado hablando mucho, desde ayer y hoy se ha estado hablando bastante. Y ahí les va mi opinión. Primero, en la saga central, realmente Rudiger y Militao, yo creo que en muy buena forma y sin que las lesiones sean un impedimento. Creo que definitivamente son los centrales titulares del Madrid. Aún llegar a... Creo que sí necesita un tercer central, yo creo que sí, de mayor jerarquía. Creo que Asensio, aparte de que sinceramente a mí es un jugador que no me gusta mucho, pero bueno, puede estar ahí como yo creo cuarto central. Y Johausen, yo creo que creo que dejaría ir a Hausen, dejar a Asensio como cuarto central y buscar un tercer central. Pero en todo caso que no, creo que Rudiger y Militao muy bien para titulares. Y como tercer y cuarto central se quedaría Asensio y Hausen. Yo creo que sí. Sin embargo, está esa opción ahí de que quizá pueda salir alguno de ellos dos, ya sea entre Asensio y Hausen. Lateral derecho, Trent. Ah, un jugadorazo en el ataque, pero también sabemos que defensivamente su punto más débil. Sin embargo, desde que llegó al equipo ha ido de menos a más, entonces creo que se ha adaptado mucho mejor al equipo. Yo creo que él puede seguir siendo el titular y va a ser el titular toda la temporada que viene. Y si llegara a siempre sí llegar Klopp como entrenador, la realidad es que ya lo conoce de hace muchos años en el Liverpool. Él fue Klopp el que lo explotó y el que nos los mostró al mundo del fútbol quién era y qué podía hacer Trent. Entonces creo que pueden reencontrarse y creo que Klopp lo conoce muy bien y lo puede explotar mucho más de lo que hoy en día está jugando. La banda del lateral izquierdo, yo creo que Mendy debe ser el titular y muy probablemente, si las lesiones también lo dejan, va a ser el titular. Probablemente podrían ir por otra opción al mercado. Yo creo que sí, existe la posibilidad. En definitiva, para mí Álvaro Carreras también es un jugador que sinceramente a mí no me gusta mucho, pero no lo ha hecho tan mal, por lo menos al inicio de temporada. Ahorita cayó muchísimo su nivel, pero yo creo que el recambio de Mendy, porque yo creo que Mendy debe ser titular, va a ser Álvaro Carreras. Y el que sí se debe de ir es Fran García. Es el que debe de buscar otro equipo, es el que debe de saber que va a tener muy pocos minutos muy probablemente mientras Mendy esté de titular. Y si van por otro, el lateral izquierdo, que yo creo que ya hay demasiados, pero bueno, si van por otro lateral izquierdo, pues definitivamente Fran García debería buscar donde continuar su carrera y pues, sí, no perder ese ritmo competitivo que necesita y que seguramente quiere, ¿no? Y bueno, ahora nos toca hablar del medio campo. Yo creo que es una de las zonas donde más sufre hoy el Real Madrid, donde es una de las zonas que desde que se fue Kroos y Modric, bueno, Kroos se retiró y Modric se va al Milan, o al Milan, perdón, es la zona en donde más ha sufrido y donde más se ha visto esa pérdida de juego, de calidad. Es cuando uno se da cuenta de lo importante que era Toni Kroos y Modric para el Real Madrid. Creo que es una zona que se tiene que mejorar. Madridistas no me pueden decir
que tienen a un jugador como Pedri, como Vitinha, Kimmich, Enzo, no tienen un McAllister, no tienen un jugador que controle el juego como cualquiera de estos jugadores que acabo de mencionar. No lo tienen, y esa es la realidad. Valverde es muy bueno, sí, puede ser muy bueno. Tchouaméni estos últimos meses reapareció y es el que ha sido, yo creo, uno de los más regulares durante toda la temporada, pero no son Pedri, no son Vitinha, ni ninguno de los jugadores que acabo de mencionar. Necesitan un jugador que pueda controlar el juego, que el juego pase por él, que sepa controlar los tiempos, que tenga no solo esa visión de juego, sino sepa a dónde debe de ir el partido, que pueda entender el momento del partido. Y el Real Madrid sinceramente hoy no lo tiene. Y algunos dirán y pensarán quizá, pues ahí está Arda Güler. Arda Güler no es ese jugador, es muy buen jugador, creo que va a ser titular y se ha ganado la titularidad para la siguiente temporada. Ser titular definitivamente, pero no es ese jugador, no es ese perfil de jugador que necesita el Real Madrid. Entonces yo creo que deberían de ir por uno de estos jugadores. Han sonado varios jugadores, han sonado tanto Enzo, ha sonado para el Real Madrid, también ha sonado mucho Rodri. Han sonado varios jugadores. Yo creo que necesitan un mediocampista que tenga esta función en el equipo, que sea la médula del equipo, del mediocampo. Por último, tenemos que hablar de la delantera. A ver, hoy se habla de quién debe de quedarse, si Vinicius o Mbappé. Y hoy, ya después de 2 años desde la llegada de Mbappé, 2 años en el que Madrid terminó en blanco en ambas temporadas, la realidad es que juntos tanto Vinicius como Mbappé no pueden jugar, y no es porque no se lleven, no es porque quieran demostrar que uno o el otro es referente del equipo. Yo no creo que es eso, yo creo que más bien es un tema de estilos de juego y simplemente no pueden jugar juntos. O sea, por el estilo de juego, por la posición en la que juegan. En algún momento Dybala llegó a decir que era difícil jugar con Messi, y se puede entender porque pues juegan en la misma posición, tratan de jugar a lo mismo. Claro, no comparemos a Dybala con Messi, obviamente, pero creo que se entiende el punto. Es difícil jugar en la misma posición, y la realidad es que Mbappé, la posición donde mejor juega es como extremo por izquierda o del lado izquierdo, es donde mejor juega. Y en el Madrid ha tenido que reconvertirse en un 9, en un delantero que realmente naturalmente no lo es. Y sí ha metido muchos goles, pero ha afectado mucho a su juego. Y sí, aparte de que sí, no es el jugador, no es un jugador que vaya a ir a defender y que vaya a ir a ayudar, que eso es otra cosa que yo creo que hace falta con Mbappé. Que necesita ir a pelear más la pelota, ir a presionar, bajar, tener un compromiso con el equipo que no sea más que correr y meter el gol, que sí, para eso está, pero esto se trata de un equipo, no se trata de un jugador, y creo que es algo que sí definitivamente le falla a Mbappé. Pero volviendo al tema, creo que sí uno de los dos debe dejar el equipo, y yo creo que Vinicius debe ser. Al final de cuentas, Mbappé ha sido el jugador más regular junto con algún otro como Valverde, Tchouaméni, y Mbappé, que han sido de los jugadores más regulares. Courtois también, por supuesto, siempre Courtois. Los jugadores más regulares que ha tenido el Madrid en esta temporada, y Mbappé, la realidad es que ha sido el que ha salvado este barco que no se hundiera por completo, o más de lo que ya está. Es el que tapó esos huecos. Al final de cuentas, si no fuera por muchos de los goles de Mbappé, hoy el Madrid hubiese dejado de competir por todo desde enero. Y Mbappé los trajo hasta hoy, hasta abril, esta semana, a dejar de competir por los demás títulos. Entonces yo creo que Vinicius debe de buscar a dónde ir. Y yo creo que ese es el camino que debería seguir el Madrid. Pero pues vamos a ver qué pasa. Igual y puede con Jürgen Klopp, por eso lo decía al inicio, probablemente pueda hacerlos jugar juntos, no sé.
No sé si Mbappé quizá jugar por la derecha. En Francia lo ha hecho, no lo ha hecho mal. Pero no sabemos si realmente eso vaya a suceder. No lo sé. No lo sé. Si es que juegan con extremo, Brahim debería de quedarse en el equipo o no. Yo en lo personal creo que si yo fuera Brahim, me iría para tener más minutos, para buscar un equipo donde puedas ganarme la titularidad. Eh, yo eso haría en lo personal, pero no sabemos qué va a suceder. Y con el tema Rodrigo, yo creo que desde que llegó Mbappé se debió de ir. Para mí, desde que llegó Mbappé se debió de ir, sabiendo que iba a tener muy pocos minutos. La realidad es que Rodrigo, Vinicius y Mbappé como te han jugado muy poco desde que Mbappé llegó al equipo. Entonces no creo que eso vaya a suceder ni con ningún entrenador del mundo. O sea, yo creo que eso ya no es una opción. Probablemente el Madrid para mí debería de ir, vender a Vinicius, ir por un 9 probablemente, para dejar a Mbappé jugando por la banda izquierda y quizás ir por algún extremo derecho. Ahorita sinceramente no he escuchado o no ha sonado mucho algún extremo derecho, pero veremos, vamos a ver qué sucede. A ver, en conclusión, el Madrid yo creo que necesita un técnico que le dé una identidad. El equipo debe aferrarse a ella, los aficionados deben aferrarse a ella. Debe ser también, como ya lo dijimos, un técnico que pueda controlar también y gestionar mejor el vestuario a ciertos jugadores, como lo sabemos, Mbappé y ese carácter que tiene. Necesitan un técnico como eso, que para mí, como ya lo dije, yo creo que el más capacitado y el que les podría hacer mejor, definitivamente, Jürgen Klopp. Necesita también hacer ciertos ajustes en cuanto a qué jugadores llegan, qué jugadores se van. Ya lo dije, yo creo que Camavinga sí es un jugador que debería de irse. Fran García, Rodrigo, probablemente Ibrahim, son jugadores que yo creo que van probablemente a dejar el club y creo que deberían, así como ya lo dijimos, incluso Vinicius. Pero bueno, quiero leerles en los comentarios ustedes qué opinan, qué es lo que creen que el Madrid debe hacer, qué es lo que va a suceder, cuál es el futuro, quién va a llegar, quién se va a ir. Cuéntenme todos, yo los voy a leer. Y recuerden suscribirse, seguirme como siempre para más contenido del deporte más hermoso del mundo. Y como siempre les digo, por ahora, eso es todo.